Hola, mi nombre es Edmundo Marroquín Soel. Y mi nombre es Percy Carvajal Bravo. Hoy hablaremos sobre el marco jurídico, la acción de garantía constitucional habeas corpus. El habeas corpus es una acción de garantía constitucional de la libertad física y corporal de las personas. Es de naturaleza sumaria, dirigida a restituir la libertad que ha sido vulnerada o amenazada por actos u omisiones provenientes de autoridades, funcionarios o particulares. El habeas corpus es un procedimiento destinado a la protección del derecho a la libertad personal, por el que se trata de impedir que la autoridad o alguno de sus agentes pueda prolongar de forma arbitraria la detención o la prisión de un ciudadano. A través del habeas corpus, una persona privada de su libertad puede obtener su inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que resolverá acerca de la legalidad o no de la detención. Su finalidad. La acción de habeas corpus tiene como fin inmediato el restablecimiento de la libertad personal vulnerado o amenazado. Esto significa regresar a la situación anterior en que se encontraba el sujeto en uso de su libertad. A decir de Ortega Villena, este propósito resulta perfectamente claro tratándose de la libertad corporal frente a un arresto, pero resulta un tanto impreciso, pero no por eso menos efectivo, cuando se trata de otros aspectos de la libertad, como por ejemplo en la omisión de otorgar un pasaporte o el de ser asistido por un abogado en caso de encontrarse detenido ilegalmente o en el caso de incumplimiento de una excarcelación ya ordenada. Características. Es una acción de garantía constitucional. Esto significa la concurrencia de una persona o el obrar procesalmente de la misma ante un organismo jurisdiccional competente, según sea el caso, para conseguir la protección a su libertad personal. Es de naturaleza procesal. En efecto, el habeas corpus no es una situación de derecho sustantivo, sino de derecho procesal o adjetivo, pues amplía el desarrollo de un procedimiento judicial con la única particularidad que es especial por la libertad que se cautela por la naturaleza del mismo procedimiento que un sentido preferencial y urgente. Es de procesamiento sumario. Quizá si debiésemos calificarlo de sumarismo, pues su tramitación es muy breve o sumamente breve. Abarca todo cuanto se trata de aplicar para el caso de restablecer la libertad frente a una detención arbitraria. El carácter sumario de este procedimiento exige la referencialidad por parte de los jueces cuando los accionistas recurren en uso del habeas corpus. Se prohíben toda clase de articulaciones que entorpezcan su desenvolvimiento. Ámbito de aplicación. Protege y ampara la libertad individual. Según artículo 12, Ley 2356, se vulnera o amenaza la libertad individual y en consecuencia procede a la acción de habeas corpus enunciativamente en los siguientes casos. Guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas o de cualquier otra índole. Este inciso garantiza la vigencia del derecho contenido en el inciso 17, artículo 2 de la Constitución y en el inciso 18 del numeral 2 del texto de 1993. El de libertad de conciencia de creencia. Este derecho se complementa con el anterior y se encuentra ubicada en el artículo 2, inciso 3, primera parte de la Constitución de 1979 y repetido con otra formulación en el inciso 3 del artículo 2 del texto de 93. Adicionalmente, el texto de 1993 ha expresado que no hay delito de opinión. El de no ser violentado para obtener declaraciones. Este es uno de los componentes de libertad y seguridad personal que se encuentra expresamente previsto en la letra J del inciso 20 del artículo 2 de nuestra Carta Política y recogido por el literal H, el inciso 24 del artículo 2 del texto de 1993. El de no ser obligada a presentar juramento ni compelido a declarar o reconocer su culpabilidad en causa penal entre sí mismo ni contra su cónyuge ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Este derecho es vigente en todo momento y ante cualquier autoridad.
causa no podrá entender como proceso judicial, sino desde la misma investigación realizada por los órganos policiales o por otros medios. Desde este momento el derecho vive y la garantía de habeas corpus es vigente en el caso de violación. El de no ser exiliado o desterrado o confinado, sino por sentencia firme. A partir de este inciso, la Ley 23.506 se empieza a referir una serie de derechos de libertad de movimiento, cuya transgresión produce la violación de la Constitución y del lugar de la acción del habeas corpus. El de no ser expatriado ni separado del lugar de su residencia, sino por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. La ley de extranjería solo es aplicable a los ciudadanos extranjeros, no a los nacionales. Las restricciones o condicionamientos que en ella establecen responden a un principio de seguridad o mejorar el desarrollo nacional. Ser secuestrado. El secuestro, según el diccionario, es el apoderamiento y retención de una persona con fines delictivos. Normalmente el secuestro se ejecuta con un fin ulterior, como medio para obtener indebidamente una ventaja, ya sea económica, ya sea política. El secuestro, a diferencia de la detención de la persona, que es un hecho que no se esconde, es la retención de la persona y su ocultamiento. En la detención ilegal se conoce el paradero del agraviado, en el secuestro se ignora. El del extranjero a quien se ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue o en ningún caso si peligra su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. El derecho al asilo está reconocido por el Estado peruano en el artículo 108 de la Constitución Política de 1979 y repetido por el artículo 36 del documento de 93. El de los nacionales o de los extranjeros residentes de ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o de salida. El derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio puede considerarse equivalente a la llamada libertad de locomoción o circulación o movimiento, como proyección de libertad corporal o física. En efecto, la libertad corporal apareja el desplazamiento y traslado del individuo. No ser detenido sino por mandato escrito y motivo del juez o por las autoridades policiales en el caso de flagrante delito. El de no ser puesto en el detenido dentro de las 24 horas o el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda de acuerdo con el acápite G del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución, así como de las exposiciones en el que se consigna. Este es el derecho que históricamente da origen al nacimiento del habeas corpus. El de no ser detenido por deudas, salvo casos de obligaciones alimentarias. Este derecho es una de las banderas de las reformas del sistema jurídico mundial y del adelanto de los derechos humanos. El de no ser privado del pasaporte dentro o fuera de la República. El pasaporte es un documento fundamental para poder gozar en los más amplios términos del derecho a transitar libremente, ya sea a ingresar o a salir del país y a movilizarse además por el resto del mundo. El de no ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito en forma y por el tiempo previsto por la ley, de acuerdo con el acápite I del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución. La Constitución de 1979, en el artículo referido en el documento del 93, en el artículo 2, inciso 24, literal G, establecen el principio de la comunicación del ciudadano, aun cuando éste se encuentre detenido o acusado de la comisión de delitos y en proceso de investigación de los mismos. El de ser asistido por un abogado defensor de su elección desde que es citado o detenido por la autoridad. La Constitución Política de 1979 estableció como derecho de los ciudadanos el de ser informados inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención y concurrentemente con ello
aseguró el derecho a comunicarse con un defensor de su elección desde que es citado o detenido por la autoridad. El de hacer retirar los guardias puestos a un domicilio o suspender el seguimiento policial cuando ello atente contra la libertad individual. Todas las personas tienen un derecho a la intimidad y en consecuencia a desarrollar sin vigilancias ni tutelajes los actos de su vida. La libertad personal, como ha quedado establecido, está conformado por una serie de atributos de la personalidad y uno de ellos es de la libertad de desarrollar su vida sin vigilancia permanente. En el caso de un detenido o procesado que haya sido amnistiado, indultado, sobreseído, absuelto o declarada prescrita a la acción penal o a la ejecución de la pena. La privación de la libertad como consecuencia de una pena o de un juzgamiento no puede ir más allá del momento en que concluyó esta por cualesquiera de las causas precisadas en la ley y que son repetidas por el texto de este inciso. La acción de habeas corpus para hacer cesar este estado y volver a la normalidad constitucional. El de que se observe el trámite correspondiente cuando se tramita el procesamiento o detención de las personas a que se refiere el artículo 183 de la Constitución. La Constitución del Estado establece en su artículo 183 un procesamiento especial para el juzgamiento del presidente de la República, de los miembros de la Cámara, los ministros de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Garantías Constitucionales, dejando abierta la posibilidad en que esta enumeración la ley incorpore a otros funcionarios que, en caso de acusárseles de la comisión de un delito, deben ser juzgados según los trámites que se prescriben. En este artículo 183, esto mismo lo repite en el documento del 93 en su artículo 99. Contra actos u omisiones que vulneran los derechos constitucionales. La ley deja plenamente delimitada que tanto el habeas corpus como el amparo procedan contra hechos y no contra normas, por más que estas últimas fueran inconstitucionales, pero así como exige contra actos, también proceden acciones de habeas corpus y amparo contra omisiones que agravian esos derechos constitucionales. Entonces, todos y todas sabemos que la detención es una medida excepcional que solo puede darse por orden judicial en caso flagrante de delito. Pero, ¿qué debemos hacer si un policía, un sereno municipal, el vigilante de una empresa privada o cualquier otro sujeto nos detiene arbitrariamente y sin justificación? ¿Cómo podríamos recuperar nuestra libertad? El derecho a la vida y a la libertad resultan fundamentales para nuestro desarrollo como personas al interior de una sociedad. Por ello, la Constitución establece mecanismos para resguardarlos y protegerlos. Así, si alguien afecta mi libertad injustificadamente, sin orden de detención o sin que exista flagrancia respecto de la realización de un delito, podré utilizar un mecanismo legal de protección llamado habeas corpus. La acción de garantía procede contra autoridades, funcionarios y personas particulares. El artículo 200 de la Constitución vigente señala que procede habeas corpus y amparo contra autoridades, funcionarios y personas particulares. El habeas corpus es una acción de garantía constitucional creada para proteger el derecho a la vida y a la libertad de todas las personas. Para su interposición no es necesario cumplir con alguna formalidad o requisito complicado. Una demanda de habeas corpus puede ser interpuesta por cualquiera que se entere de la afectación injustificada del derecho a la vida o a la libertad de otra persona. Si el habeas corpus fuese rechazado, se puede apelar en plazo máximo de 2 días. El recurso de agravio constitucional. El Tribunal Constitucional será el que finalmente decida si estamos ante una afectación indebida de los derechos y a la vida o a la libertad.